Toda práctica artística implica un riesgo, un juego con el vértigo, intuir el camino pero desconocer su desenlace. Durante 10 años, la Cátedra Bergman ha apostado por la experimentación como centro de sus procesos, desarrollando proyectos donde los universitarios y la comunidad artística pueden poner a prueba los lenguajes cinematográficos y teatrales, jugar con las convenciones y compartir una mirada tan crítica como certera sobre la sociedad que habitamos. Los cortometrajes resultado de esta ecuación detonan nuevas lecturas sobre viejos problemas, la desigualdad, la violencia, la inequidad de género o los abusos del poder son tan solo un puñado de los temas que estos materiales nos invitan a examinar, a conversar desde otros ángulos y seguir pensando. En paralelo a la pandemia del COVID-19, existe en nuestro país otra pandemia igualmente generalizada, la violencia. No solo en México se ha recrudecido la constancia y dureza con que gobiernos, grupos organizados y paramilitares llevan a cabo crímenes de esa humanidad. Alrededor del mundo, en medio del confinamiento, han surgido protestas que subrayan la necesidad de un replanteamiento de los organismos cuyo objetivo es mantener el orden público y garantizar la seguridad. En nuestro país hace tiempo que existe un vacío de autoridad que, así como lo hace el virus, se propaga sin tregua. ¿Cuál podría ser la vacuna? Soy Jacobo Dayan, coordinador de la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes de la Coordinación de Difusión Cultural. En esta ocasión me toca presentar un par de cortos, uno de RK4 Films, llamado Parece ser domingo, y el otro, de Nicolás Bacht, El futuro que se arrastra. Ambos cortos presentan a partir de material de archivo dos reflexiones sobre el pasado. El corto de RK4 nos presenta al México violento del siglo XX, la represión del Estado a través de las Fuerzas Armadas contra civiles, violencia criminal que para variar terminó impune. Mucho que reflexionar en el México de hoy, desgraciadamente una realidad que ha cambiado de motivaciones, pero no de brutalidad. Por su parte, el corto de Nicolás reflexiona sobre las persecuciones que sufrieron sus antepasados durante las primeras décadas del siglo XX. Su familia paterna en Rusia y la parte materna en España. Aborda el discurso de odio como fuente de esa persecución que obligó a su familia a cambiar de residencia e emigrar a México. La violencia y el discurso de odio que tanto vemos en el mundo de hoy y que continúa generando flujos migratorios que seguramente crecerán durante el siglo XXI. RK4, la selección de imágenes y la edición que realizaste es de muy buena calidad. Es una realidad que el México de hoy parece haber olvidado. Gobierno y sociedad decidimos dejar atrás de manera irresponsable esos años de gran violencia en el siglo XX. ¿Cómo fue el proceso creativo durante el taller y la realización del corto? Un asunto muy importante. Llovió muy fuerte y se abrió una gotera en mi habitación. Mi computadora trágicamente murió. ¿Tienes un correo nuevo? Cuando se me pasó la emoción y recordé que ya no tenía computadora para hacer cortometrajes, me di cuenta que solo me quedaban dos opciones: rendirme, tirar la toalla, o tirar barrio hasta el final. Usando mi teléfono, una tablet y la computadora de mi roomie cuando amablemente podía prestármela, logré terminar Parece ser domingo, el cual no hubiera sido posible de no ser por la ayuda de varias personas, a las cuales les quiero agradecer. A la familia y a los compas, quienes siempre me mostraron su apoyo. A todos los que participaron en la convocatoria. A los organizadores, los profesores y los compañeros por siempre compartir sus ideas abiertamente. Y principalmente a todos los creadores del pasado, quienes rompieron con el miedo, quienes se atrevieron a alzar su voz. Los ecos de sus voces
serán escuchados. Con esto podría concluir lo referente al proceso creativo. Ah, claro. Ustedes quieren saber sobre la máscara y el anonimato, ¿verdad? Esta decisión nace de muchas razones, siendo la primera mi protección. Denunciar a las fuerzas del Estado por su participación en crímenes como tortura, secuestro, asesinato y desaparición forzada. Para darse cuenta que en la actualidad no muchas cosas han cambiado, me lleva a protegerme de esa forma. Y por otro lado, ¿qué importa quién soy yo? Esta no es mi historia, es nuestra historia. Este no es mi problema, es nuestro problema. Y las ideas no tienen dueño ni rostro. Cualquiera puede ser RK4. Claro. Todo es cuestión de dinero. ¿Trae dinero? Enciérralo. ¿Cuánto quiere por poner en libertad a mi hijo? Mamá quiere decir... Tu flujo narrativo es muy bueno. Haces una muy buena edición, repito, de los crímenes perpetrados por fuerzas del Estado contra civiles en una época en que las razones de persecución eran ideología y política. ¿Qué decir de los crímenes perpetrados en los últimos años y hoy en día, sobre todo, por las mismas fuerzas del Estado contra población civil y con la misma impunidad de antes? Mamá quiere decir que cuánto habrá que pagar al gobierno para que Felipe salga libre. 8 reales no son nada malos. Aquí está. ¿De qué sirve observar nuestro recorrido si no es para entender dónde estamos parados y a dónde vamos? En otras palabras, se estudia el pasado para entender nuestro presente y moldear nuestro futuro. O al menos lo intentamos. El mundo no es tuyo ni mío, es nuestro. El objetivo del cortometraje es denunciar un problema histórico que nos afectó, nos afecta y seguirá afectando hasta que hagamos algo al respecto. Aunque el pasado y presente parecen podridos, no debemos pensar que no hay posibilidades. Aún nos queda mucho por aprender e incluso más por desaprender. Cuestionen el mundo que habitan y observen las posibilidades de otro mundo. A mi visión, el problema no es uniformados buenos o malos. El problema es la pérdida de conciencia y moral al uniformarse. Hacer un trabajo en el que se te obliga a seguir órdenes que pueden ser reprimir a tu propia comunidad cuando está luchando por mejorar las condiciones de tu familia y tuyas es absurdo, pero sucede. Por eso mi objetivo no es hablar a las conciencias que se esfuman al uniformarse, sino hacerles saber a las víctimas, directas e indirectas, que se comparte la indignación. Ejercer el poder corrompe, pero someterse al poder degrada. Así que, seamos luciérnagas que iluminan en la oscuridad, porque otro mundo es posible. Aquí está el dinero. Cuento a su padre. Que nos traiga, Porque cuando una está apurada, todo el mundo abusa. Menos yo, señor. Menos yo. Espero que no sea esta la última vez. Usted tiene cuanto quiera, lo que se le antoje. Necesito que me aprendas a otro individuo que se le parezca. Y que me importe quién sea. Cualquiera. Primero que encuentre. ¿Entendido? Sí, mi coronel. Con este periódico van a estar ustedes informados. ¡Alto! ¿Qué? ¡Los periódicos! ¡Quítenle los periódicos! ¡Detente, cabrón! ¡Detente, delincuente! ¡Téngase! Ese sí es de mi ley. Machito y disciplinado. ¿Para qué voy al pueblo? Pues a morirte. A que te ajusticien. No, señores. No, señores, yo nada más vine a decirles que no maltratarán mi milpa, señor. Con lo viejo que está y el miedo que tiene, no podré escapar. No me maten, señores. Dale, viejito, que se nos hace tarde. No me maten, señor. No me maten. Le dije
dije, ¿dónde está la orden de aprehensión? Me dice, no la traemos, eso se lo comunicará a nuestro jefe. Entonces le dije, mire usted, vivimos en un país regido por una constitución, no le acompaño porque no trae usted los documentos adecuados. Y entonces me salí del automóvil y comenzaron los golpes. Estudiantes fueron salvajemente golpeados y quizá muertos por la policía. Los llamo asesinos y traidores. Ensucian con sangre inocente las gloriosas armas de nuestro ejército. Mire, generalito, para la presidencia de la República se necesitan huevos. ¿Dónde inició el virus del odio? ¿Cómo nos contagiamos generación tras generación? Si los violentos discursos que polarizan el pensamiento desactivan la posibilidad de la escucha, ¿cómo podemos construir acuerdos? ¿Cómo rechazar esta herencia? Las historias familiares que narras las llevas cargando en los hombros incluso por generaciones, y más cuando se trata de pasados violentos. Es una obligación el no olvidar y repetir la frase nunca más. Me parece que tu corto es parte de ese compromiso con el pasado. ¿Cómo fue tu proceso creativo durante el taller? Gracias por la pregunta, Jacobo. El proceso creativo comenzó con el visionado de las 25 horas de material que podíamos utilizar, que nos dio la Filmoteca del UNAM y Cátedra Bergman. Y para ese momento yo ya tenía una idea previa de qué me gustaría contar en este cortometraje. Sabía que quería contar sobre los discursos de odio que habían acechado a mis ancestros. Vi estas 25 horas de material y fui eligiendo cuáles fragmentos podrían servirme en una bitácora. Tomé anotaciones sobre si me podía servir por su audio o por su video. Si era por su audio, si me servían por sus diálogos o por la música o por el sonido ambiente o por los incidentales. Y si era por su video, ponía alguna anotación si me servía por el personaje que salía, o por la acción, o por la imagen simbólica que contenía. И был почти уверен, что никогда больше не вернусь сюда. Grabé una maqueta de la voz en off, experimenté una y otra vez, hasta que fui encontrando la forma. Una vez encontrada la estructura, fui puliendo todas las transiciones y las pantallas divididas. Cuando acabé esto, pasé el proyecto a mis colaboradores, a Julia Granillo, que hizo la intervención rotoscópica, a Nicolás García Lieberman, que hizo la intervención musical y la composición, y a Odina Costa, que hizo la edición de sonido, diseño sonoro y mezcla. Así se armó el futuro que se arrastra. Relatas la persecución que sufrieron tus abuelos en España y Rusia. Reflexiona sobre el discurso de odio. Pareciera un mundo distante, pero en los últimos años hemos visto cómo todo esto resurge. ¿Cómo te sientes en un México con gran polarización, discurso de odio y violencia creciente? ¿Y cuáles son tus reflexiones sobre el México y el mundo de hoy, donde prolifera el discurso de odio? No me siento nada cómodo en un país y en un mundo repleto de los mismos discursos de odio que asesinaron a mi familia hace casi un siglo. Ya me voy al triste olvido. Adiós mi pasado.
Creo en el poder del cine como una herramienta de expresión y transformación social que puede ayudar a construir un mundo distinto, libre de violencia, con paridad de género, con libertad de culto y respeto a todas las culturas y todos los seres vivos y no vivos que cohabitan en el mismo universo. En el futuro que se arrastra cuento la historia de mi familia porque creo en la potencia de las historias íntimas para hablar de temas universales. Miro hacia el pasado para hablar del futuro, para recontarlo, para crear otras narrativas, para intentar sanar viejas heridas que hasta la fecha duelen recordar. Trabajo con la reapropiación de las imágenes y sonidos para contar la historia de mis ancestros, representándoles con otras y otros humanos. Cuando miramos hacia nuestras raíces y vemos lo más lejos posible en el árbol familiar, hallamos que en algún momento todas y todos fuimos una sola parentela. Actualmente me encuentro desarrollando un largometraje sobre mis ancestros, construido también a partir de la reapropiación del material de archivo, debido a que quiero seguir reflexionando y compartiendo sentires y pensares en torno a los abominables discursos de odio. Él no estuvo presente. Sin embargo, iba de la mano con el resto del relato familiar. Mi genealogía ha sido perseguida y amenazada en múltiples ocasiones. Cada vez que ha sucedido, la razón varía. Ya está bueno, señores. A mi abuela Carmen la asesinaron a sus 21 años. Antes me decían que fue una bala perdida. Ahora me cuentan que un hombre por celos. ¿Cómo alguien puede matar por amor? Es una historia que duele mucho recordar. Fue un feminicidio. A mi bisabuelo Gabriel, tras ser apresado y torturado, fue fusilado por sus ideas libertarias, por ser antifascista, por su resistencia en la Guerra Civil Española. El resto de mi familia materna tuvo que exiliarse. A mis ancestros Baksh, durante la URSS stalinista, les lincharon masivamente a pedradas por ser judíos. Mendel y Jacobo, los únicos sobrevivientes, se vieron obligados a emigrar. Júntale bien. Género, ideología, religión. ¡Órale, jálale! No importaba la razón. A mis ancestros les mataron. Hay todavía muchas cosas que no entiendo y que quizá nunca comprenderé. Lo único que sé es que el virus de los discursos de odio les asesinó. Y ahora, confinado, me pregunto, ¿cómo sobrevivir a una nueva normalidad repleta de las mismas abominables atrocidades, desigualdades, enfermedades, injusticias y violencias? Ambos cortos voltean al pasado buscando denunciar de nuevo. Levantan la voz por aquellos que fueron violentados. Miran al pasado para preguntarnos por el presente e intentar a través de la memoria no repetirlo en el futuro. El discurso y la violencia de agentes del Estado es una realidad hoy en día. El pasado arroja muchas lecciones. La memoria genera identidad tanto personal como colectiva. No se trata de revivir el pasado, sino de echar luz sobre el silencio de los ausentes, sus historias que nos duelen, el sufrimiento no revelado, resistir a la violencia de hoy y redignificar a las víctimas de ayer. Recordar para no olvidar, denunciar para no repetir.